Hola, un circuito eléctrico y un cortocircuito, ¿son la misma cosa? Si desea conocer la respuesta, acompáñenos a ver este video. Somos Luis Gerardo y Estefanía, profesores del programa de Eficiencia Energética. En este episodio número 4 de la serie Aprendamos sobre electricidad, conoceremos el concepto y los elementos esenciales de un circuito eléctrico. Además, aclararemos las diferencias entre los nuevos conceptos de circuito abierto y el temido cortocircuito, con el objetivo de evitar que se produzca en nuestras casas. Empezamos. Siempre al iniciar en el estudio de la electricidad, nos toparemos con un concepto que se repite gran cantidad de veces, pero que nadie saca el tiempo para explicar, y es el concepto de circuito. Normalmente escuchamos frases como el circuito de luces tuvo una falla o es necesario otro circuito de tomacorrientes. Por esta razón empezaremos por brindar la definición de circuito. Un circuito es un conjunto de elementos electrónicos interconectados en los cuales fluye al menos una corriente eléctrica con el objetivo de realizar un trabajo útil para el ser humano. Esta definición describe exactamente el sistema o circuito que tengo en mi cuarto para controlar y encender la lámpara de la habitación, ya que los elementos fuente de voltaje, cable y lámpara están conectados, por lo cual, cuando lo deseo, puedo provocar el flujo de corriente que finalmente encienda la lámpara. Ahora bien, un circuito debe tener 3 elementos esenciales en su estructura: una fuente de voltaje, los cables que transmiten la corriente y la carga, que es el elemento o aparato que se alimentará de la electricidad con el fin de realizar una función útil, como lo es dar luz o calor. Si uno de los 3 elementos falta, entonces la estructura del circuito está incompleta y no puede funcionar. Por ejemplo, en el circuito de iluminación de un dormitorio, la fuente de energía es el voltaje que se obtiene de la caja de breakers. El valor de este voltaje es de 120 voltios. La corriente que fluye por el circuito es de 0,83 amperios y el bombillo que utilizo es de 100 watts, ya que es la potencia que brinda la cantidad de iluminación que me gusta en el cuarto. Veamos el diagrama del circuito. A este circuito básico normalmente se le agrega un interruptor. Sí, es un accesorio muy importante, ya que nos permite controlar el encendido y apagado de la luz. Ahora veamos la diferencia del diagrama con la inclusión del interruptor. Así como se presentó el circuito de iluminación del cuarto con los elementos básicos que contiene, también podría representar los demás circuitos de la casa, como el circuito de tomacorrientes, el circuito de la termoducha o el circuito del microondas, por ejemplo. Luego de entender el concepto básico de un circuito, vamos a aprovechar para explicar los conceptos de circuito abierto y cortocircuito. El circuito abierto es muy fácil de entender. La teoría dice que estamos ante un circuito abierto cuando la corriente eléctrica del circuito es igual a 0. I igual 0. Utilizando de nuevo el ejemplo del circuito de iluminación del dormitorio, podemos decir que el mismo es un circuito abierto cuando no se ha presionado el interruptor de encendido, ya que los elementos están correctamente interconectados, pero aún no fluye ninguna corriente en ellos. En el momento en que se presiona el interruptor, el circuito cierra su trayectoria, permitiendo entonces el paso de la corriente y convirtiéndose en un circuito activo, cuya manifestación física es el encendido de la luz. Fácil de entender, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el cortocircuito. Siempre que le solicito a las personas que por favor me indiquen qué es un cortocircuito, proceden a mencionar palabras como explosión, chispero, humo, entre otras. Es interesante porque todas estas palabras corresponden a las consecuencias del cortocircuito, o sea, lo que ocurre después del evento.
También queda claro que todas las personas consultadas sobre el tema entienden que un cortocircuito no es algo bueno para el sistema eléctrico, pero tampoco para su seguridad. Un cortocircuito ocurre cuando la corriente que fluye por un sistema se eleva a valores sumamente altos en instantes de tiempo muy cortos. El cortocircuito se produce a partir de una estructura básica que muchas veces tiene un funcionamiento adecuado. ¿Cuál es entonces la causa del cortocircuito? Podríamos decir que la causa principal es el contacto indebido de los cables presentes en la conexión. Tomando de nuevo el ejemplo del circuito de las luces del cuarto, y al observar el siguiente diagrama, notará que aparecen dos cables, los cuales tienen una función distinta. El cable en la parte superior del esquema recibe el nombre de fase, positivo. Este es el cable portador de energía y se conecta a la entrada del bombillo. Luego, de la salida del bombillo sale un segundo cable que se observa en la parte inferior, el cual se conecta con el otro extremo con la fuente de voltaje. Él recibe el nombre de neutro, negativo, y tiene la función de retorno. En un circuito que trabaja de manera correcta, estos cables realizan su función sin tener contacto entre ellos. Si por alguna razón estos cables llegan a tener un contacto directo entre sí, se produciría inmediatamente el cortocircuito. ¿Por qué es tan serio que esos cables entren en contacto y cuál es el fenómeno tan peligroso que se genera? Para responder claramente a la pregunta, utilizaremos la ley de Ohm, mencionada en el episodio anterior, y que nos sirve de herramienta para explicar la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia del circuito. Recordemos que la ley de Ohm se expresa matemáticamente como una división en la cual el voltaje se coloca en el numerador y la resistencia en el denominador, y el resultado de la división corresponde al valor de la corriente. Haremos un pequeño repaso de matemática, concretamente sobre la teoría de una división, la cual señala que si el denominador adquiere el valor de 0, entonces el resultado de la división tendrá una tendencia a infinito, lo cual significa que llegará a un valor sumamente elevado. Basados en este concepto, y con ayuda de la ley de Ohm, podemos definir lo que ocurre cuando se produce un cortocircuito. En un circuito, cuando los cables de fase, positiva, y neutro, negativo, se tocan entre sí, provocan que la resistencia del circuito disminuya a un valor cercano a 0 ohmios. Por esta razón, la corriente del circuito se eleva de manera increíble en unos milisegundos, ocasionando un movimiento elevadísimo de electrones que provocan a su vez la destrucción del cable y sus consecuencias, entre las cuales podemos mencionar el humo y el chispero, como le llamamos en Costa Rica. El cortocircuito se puede producir por varias razones, pero las dos principales son el desgaste de los materiales aislantes que protegen los cables y su inadecuada conexión. Esta última ocurre cuando las personas sin conocimiento en electricidad realizan conexiones o empalmes incorrectos, dejando falsos contactos entre los cables. Por eso, es de suma importancia que las conexiones eléctricas de una casa las realicen personas que conozcan el oficio, con el objetivo de evitar posibles daños a los sistemas eléctricos y a las personas. En este episodio nos hemos dado cuenta de que estamos literalmente rodeados de una gran cantidad de circuitos en nuestra casa. Además, entendimos que cuando los interruptores están apagados, no existe corriente en el circuito y por eso le podemos llamar circuito abierto. Un aspecto fundamental en el contenido de este episodio es el llamado de atención a velar por las correctas conexiones eléctricas de nuestra casa, con el objetivo de evitar cortocircuitos y accidentes eléctricos. Les esperamos en el siguiente episodio y recuerde utilizar la electricidad de la mejor manera.